Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. El Señor dijo que el Espíritu Santo es el que redarguye, ¿cierto? Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Hay cosas que a veces uno trata de hacer como ministro, como pastor, pero que si el Espíritu Santo no hace la obra, de nada sirve todos los argumentos que uno trate de usar. Yo he tenido conflictos con las personas que son muy dadas a la idolatría y cuando trato de mostrarles por la Biblia que uno de los pecados que más aborrece Dios es la idolatría. Y ayer estaba leyendo una cantidad de cosas y descubrí algo, yo no lo sabía. De pronto usted sí lo sabía, yo no, yo lo aprendí hasta ayer. Que en el Corán dice que el único pecado que Alá no perdona es la idolatría. Me llamó la atención. El único pecado que Alá no perdona es la idolatría. Entonces les digo esto solo a manera de ilustración. Entonces yo he tratado con ciertas personas que son bien idólatras, mostrarles por la Biblia que la idolatría es uno de los pecados que más aborrece Dios. Y aunque uno les muestra Éxodo 20, aunque uno les muestra el Salmo 115, aunque uno los lleva por Isaías allá y les dice, mire cómo es la idolatría, la gente va al monte, corta el árbol, viene y una parte del árbol la utiliza para hacer la imagen y la otra parte la utiliza para prender el fuego y calentarse. Dice, pero el hombre es tan insensato, porque lo que muestra Isaías es la insensatez de la idolatría, ¿no? Entonces dice, pero el hombre es tan insensato que ese pedazo de leño que usó para calentarse, el otro pedazo le da una figura y después se arrodilla delante de él y dice, tú eres mi Dios. Y aunque a veces uno le muestra eso a la gente salen más bien molestos y disgustados conmigo. He recibido críticas de hermanos de la iglesia que me dicen, es que pastor, es que usted habla muy duro, es que usted... Y pues que lo único que hago es decir lo que la Biblia dice. Cuando yo diga lo que la Biblia no dice, ahí sí estoy en problemas. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque el tema que voy a tratar hoy es uno de esos temas que si el Espíritu Santo no obra en usted, que si usted no deja obrar al Espíritu Santo en su vida, como dice mi mami, ahí me pueden salir callos en la lengua y no va a pasar nada. Así que yo quiero que usted abra su mente, su corazón y deje que el Espíritu Santo le hable a su vida. ¿Quiere hacerlo? ¿Quiere abrirse para que el Espíritu Santo sea el que le ministre hoy? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo lo que voy a hacer es voy a tomar unos pasajes de la Biblia y voy a ponerles en cierto orden, pero voy a tratar de decir solo, única y exclusivamente lo que la Biblia dice. Y voy a tomar un pedacito aparte de la Biblia, que es algo que tiene que ver con la psicología, pero que de todas maneras no va contrario a la Biblia. Leíamos hace un momento en Mateo 18, ¿se acuerdan? Leímos Mateo 18, para los que llegaron tarde, Mateo 18 del versículo 21 al 35. Allí está la historia de un hombre que va a arreglar cuentas con sus siervos y viene uno que le debe $1.000.000. Entonces dice, hombre, pero yo no tengo cómo pagarle $1.000.000, estoy mal, no tengo cómo pagarle $1.000.000. Entonces el Señor dice, no, a mí no me interesa, véndanlo, vendan a su esposa, a sus hijos y con eso algo recupero. Pero el hombre se arrodilla delante del Señor y dice, no, hombre, perdóneme, mire, yo voy a hacer todo lo posible para pagarle, pero perdóneme, téngame misericordia, y llora ahí delante del... Entonces el hombre le dice, bueno, listo, lo voy a perdonar y no le voy a cobrar el $1.000.000. Entonces le comienza a besar la mano y uy, gracias y no sé qué y todo. Y sale, pero cuando sale se encuentra con un compañero de él, un consiervo, que le debe a él $1.000. Entonces le dice a su compañero, hey, ¿cuándo me va a pagar $1.000? No, hombre, dime tiempito, mire que es que la situación está grave, no tengo cómo pagarle. No, señor, ¿cómo así? Usted tiene que pagarme, usted me debe, usted tiene que pagarme. Entonces el hombre dice, no, pero mire, deme tiempo, No, ¿qué cuento? Pum, lo metió a la cárcel por los $1.000. Entonces los demás amigos, los demás compañeros se dieron cuenta y le dijeron al hombre, al jefe, al dueño de la hacienda, le dijeron, oiga, ¿cómo le parece? Usted le perdona $1.000.000 a este y este no le perdonó $1.000 a su compañero. Entonces lo manda a llamar, le dice, hey, venga para acá, ¿cuánto le perdoné? $1.000.000. Ajá, ¿y cuánto te debía a tu amigo? $1.000. ¿Y por qué no le perdonaste $1.000 si yo te perdoné $1.000.000? Por no haberle perdonado a tu amigo los $1.000, me vas a pagar a mí hasta el último centavo. Y lo mandó a poner preso. Y mire cómo termina el Señor la historia. Versículo 35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
Wow, voy a hablarles del perdón, En Colombia había un sacerdote católico llamado el Padre Gallo, el apellido era Gallo, con doble L, sino que yo no puedo pronunciar la doble L, yo siempre pronuncio la otra. Padre Gallo, él se especializó en hablar del perdón y hacía clínicas del perdón y terapias del perdón. Y en una de sus charlas le mandó a la gente a traer papas de las más grandes que encontraran, que cada uno trajera una buena cantidad de papas. Entonces la gente trajo papas a su conferencia. Entonces le dijo, bueno, usted va a poner en cada papa, va a poner el nombre de una persona a la que usted le siente rabia, con la que usted está enojado, con el que usted siente que lo hirió, con ese que usted siente que le hizo un mal, que le hizo una ofensa y usted está resentido con esa persona. En cada papa escriba un nombre, el nombre por cada persona una papa. Entonces la gente escribió algunos más, otros menos, no todos tenemos la misma cantidad de gente a la que, ¿cierto? Entonces les dijo, bueno, ustedes van a poner esas papas en una bolsa plástica, tiene que ser una bolsa plástica, las ponen en una bolsa plástica. Y ustedes van a cargar esas papas durante una semana, a donde quiera que vayan, van a llevar esas papas, no las pueden dejar en ningún momento, porque el ejercicio es ese, usted va a llevar esas papas donde quiera que usted vaya. Entonces uno de los que estaba en el taller escribe su experiencia y dice, yo cargaba con mis papas para todo lado, pero las papas habían fijado tanto mi atención, o sea, yo me fijaba tanto en las papas, andaba tan pendiente de las papas que olvidé otras cosas importantes en mi vida. Pero como al tercer día, por las papas estar en una bolsa plástica, comenzaron a dañarse, entonces comienzan a oler un poquito mal. Pero la idea era que no soltaran las papas en ningún momento, hasta la próxima charla, que era a los 8 días. ¿Sabe, hermano, que muchos de nosotros tenemos una bolsa llena de papas? Y esas papas hieden después de cierto tiempo. Una de las cosas trascendentales en el Evangelio y en la vida cristiana y en una persona que ha nacido de nuevo es la capacidad de perdonar y la capacidad de pedir perdón. Esas papas se iban deteriorando. Ese fastidio de acarrear esa bolsa, llevar esa bolsa a diario, poner tanto la atención en ella, hizo que muchos reflexionaran acerca de lo que estaban cargando dentro del alma. Esa mochila sentimental. No sé si usted entiende el término mochila. Un talego, es una chuspa, es una bolsa, y que lo llevamos lleno de papas. El perdón es algo que toma un lugar principal en la Biblia, tanto que para que Dios perdone se necesita de un sacrificio. ¿Sabían eso? El perdón requiere de un sacrificio. Miren lo que dice Hebreos capítulo 9 en el versículo 22. Les dije que les iba a leer unos textos bíblicos, como decimos en Bogotá. Póngase trucha ahí con la Biblia, hermano, y a buscar rápido. Hebreos capítulo 9 en el versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Escuche, casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La única forma en que se hace remisión del pecado, es decir, la única forma en que se perdona el pecado, es con el derramamiento de sangre. En el Antiguo Testamento se usaba un cordero sin mancha, y esto era la única forma en que Dios satisfacía su ira contra el pecado. Cuando se tomaba el cordero, se degollaba y su sangre se ponía en el propiciatorio. Pues cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año, hacían el sacrificio, tomaba la sangre en un tazón, el sumo sacerdote entraba, lo amarraban una cuerda aquí a la cintura, su vestido, su túnica iba llena de campanillas. En cada movimiento que él hacía se sentían las campanillas, porque él tenía que entrar al lugar santísimo, y allí estaba un arca que se llamaba el arca del pacto. La tapa de encima del arca del pacto se llamaba el propiciatorio, y ahí en ese lugar el sumo sacerdote tomaba la sangre del cordero que había sido sacrificado y la rociaba de esta manera. Él con los dedos o con un hisopo, entonces tomaba la sangre y la regaba sobre el propiciatorio. Y salía el sumo sacerdote. Y cuando el sumo sacerdote salía, el pueblo sentía el perdón de Dios en su vida.
porque había sido aplacada la ira de Dios por la sangre de ese cordero. Juan, cuando vio al Señor Jesucristo, Juan capítulo 1, creo que en el versículo 29, si no es el 29 no se preocupe, pero ahí en Juan 1 dice, Juan le dijo a la gente, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se necesitaba la muerte del Hijo de Dios para que nuestros pecados fueran perdonados. Así que el perdón requiere de un sacrificio, el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Quién es el dueño de la hacienda? ¿Quién es el dueño de la finca, de la farma, dirían aquí? ¿Quién es el dueño de la finca? El dueño de la finca es Dios. ¿Quiénes son los siervos a los que Él llama a cuentas? Somos nosotros. Usted y yo hemos venido ante Él y Él nos ha llamado a cuentas, y cuando nosotros hemos llegado a Él no tenemos cómo pagarle a Dios. Ni usted ni yo tenemos cómo pagarle a Dios. No hay forma, no hay manera de pagarle a Dios. Como no tenemos cómo pagarle a Dios, Dios tuvo que pagar por nosotros, y lo hizo a través de su Hijo Jesucristo. Y nos perdonó toda nuestra deuda. Nosotros le estábamos debiendo al Señor $1.000.000, y fue misericordioso y nos los perdonó. Jesús, el Hijo sin pecado, se hizo pecado en la cruz y se convirtió en el sacrificio por el pecado. Jesús compró nuestro perdón cuando murió en la cruz del Calvario. Mira lo que dice Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 18. 3:18 dice, antes bien, estoy leyendo en la segunda, Primera de Pedro 3:18, Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Una sola vez murió Cristo, el justo por los injustos. En Efesios 1:7 dice que en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nosotros necesitamos perdonar a otros. ¿Por qué necesitamos perdonar a otros? El Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro es bien clara y dice, estoy de acuerdo cuando usted repetía el Padre Nuestro sin meditarlo. Ahora usted cuando lo repite, lo medita, ¿verdad? Hubo un tiempo en que lo repetíamos sin meditar, sin pensar en las palabras que nosotros decíamos al repetir el Padre Nuestro. Hay una parte en el Padre Nuestro que dice, perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si usted mira el texto de Mateo capítulo 6, usted va a encontrar que cuando el Señor está hablando sobre la oración del Padre Nuestro, usted va a encontrar que la fuerza en el Padre Nuestro está ahí. La gran fuerza está ahí precisamente, porque es la única parte que el Señor repite más adelante. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que nosotros decimos cuando recitamos o repetimos o decimos la oración del Padre Nuestro, lo que estamos diciéndole a Dios es, en la medida en que yo perdono a otros, perdóname tú a mí. Quiere decir que si yo no perdono, yo no puedo esperar ni recibir el perdón de Dios para mi vida. No hay forma de recibirlo, porque está condicionado, ese perdón está condicionado a que yo perdone a otros. Miren, reflexionando un poquito sobre este Mateo 18, voy a dejarle una pregunta suelta. No voy a entrar ahí en detalle, pero quiero dejarle una pregunta suelta. ¿Había o no había perdonado el dueño de la hacienda al siervo que le debía $1.000.000? ¿Lo había o no lo había perdonado? ¿De qué piensa? Cuando lo perdonó, ¿le condicionó el perdón? No, él sí lo había perdonado. El perdón no tenía ninguna condición. Pero hay un principio universal, y es que lo que el hombre siembra, eso recoge. Cuando el hombre se entera que su siervo no perdonó a su compañero, entonces le habla, tú no tienes un corazón perdonador, entonces yo tampoco te voy a perdonar. Retira el perdón, Esa es una de las razones aquí entre nos, porque a mí me ha quedado difícil ser calvinista supralapsario. A mí me ha quedado complicado ser calvinista supralapsario. Yo conozco bien toda la doctrina del calvinismo y conozco bien toda la doctrina del arminianismo. Y ahí me queda muy complicado aceptar completamente la doctrina calvinista. Que yo encuentro en la Biblia que hay cosas en las que como que Dios dice, yo te doy, pero tú tienes que conservarlo y tienes que mantenerte en la línea que yo quiero que te conserves. En el momento que te salgas, te pierdes. Aquí este hombre tenía el perdón. El hombre le había dado el perdón.
Usted es perdonado, ya ha sido perdonado, le perdoné la deuda. Pero ante su actitud y ante su proceder le dice, no, entonces venga a ver, yo lo mido con la misma vara que usted está midiendo a lo. El Padre nuestro dice eso. En la medida en que yo perdono a los otros, perdóname tú a mí. Quiere decir que si yo no perdono, no puedo esperar ni recibir el perdón de Dios. Hace mucho tiempo que yo predico y no arranco amenes en las predicaciones. Yo no sé si me volví muy duro o qué para predicar. Otro requisito para el perdón de nuestros pecados es que nosotros perdonemos a otros. Por una razón sencilla. Quiero que usted mire conmigo, y si puede subrayar esto en su Biblia, quiero que lo subraye. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, allí se habla sobre el amor. Una de las cosas que hace Pablo es tratar de echarnos abajo nuestra religiosidad, porque somos muy dados a ser religiosos, y a veces somos más santos que el Papa, o por lo menos queremos aparentar ser más santos que el Papa. Pero el Señor en un momento se queda mirando al pueblo de Israel y dice, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces Pablo lo que hace con Corintios 13 es decirnos a nosotros que la religiosidad, el ser religiosos, no es lo que Dios busca de nosotros. Dios busca algo más allá, y eso es lo que hace aquí. Corintios 13, el apóstol Pablo comienza, no me voy a referir a ese, sino que quiero mostrarle cómo comienza Pablo. Dice, si yo hablo lenguas humanas y angélicas. ¿Sabía usted que en Corinto hablar lenguas era muestra de espiritualidad? ¿Sabía usted que dentro de las iglesias ultrapentecostales hablar en lenguas es muestra de espiritualidad? Pero Pablo dice, pero si yo hablo lenguas angélicas o humanas y no tengo amor, ¿qué pasa? Dice Pablo, no soy nada, porque vengo a ser solamente como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Aquí el asunto es que la vida cristiana y la comunión con Dios está basada en algo más cercano a venir al culto, a leer la Biblia, a cantar. Es algo más que eso. El venir al culto, el cantar, el ser parte de un ministerio en la iglesia, el ser parte de la directiva de la iglesia, el ser parte de los diáconos de la iglesia, eso debe ser una consecuencia lógica y normal de mi relación con Dios. Pero mi relación con Dios no puede estar basada en lo que yo hago en la iglesia. Y yo no puedo medir mi espiritualidad por lo que yo hago, ni puedo medir la espiritualidad de otros por lo que otros hacen o dejan de hacer. Pablo dice, si yo hablo lenguas angélicas o humanas, pero no tengo amor, vengo a ser simplemente como un metal que hace ruido, nada más. Pero en el versículo que quiero hacer el énfasis es en el 5. En el versículo 5 dice que el amor no es indecoroso, que el amor no busca lo suyo, que el amor no se irrita, y dice algo bien especial: el amor no guarda rencor. Acuérdese de las papas. De pronto usted lleva su chuspa, su bolsa, su mochila espiritual llena de papas, y algunos son conscientes de que las están cargando, otros no. Estaba leyendo, preparando el tema, leí la historia de un pastor de Nueva York. Escribió un libro sobre el perdón, y la introducción es de las introducciones que a uno lo dejan, wow, este man, ¿qué es lo que va a decir? Digo, este señor, ¿qué es lo que va a decir? Se me salió el bogotano. ¿Qué es lo que va a decir? Porque es una cosa impactante la introducción que hace. No recuerdo el título del libro porque leí, pero no recuerdo, pero es algo del perdón. Y él comienza su libro diciendo que ahí en el estado de Nueva York, un día él dice, yo estaba desayunando cuando yo veo el periódico y encuentro que hay una niña de 7 años que fue secuestrada. Y en el sector donde él vivía eso fue, pues imagínense, un escándalo tremendo. Entonces él dice que comenzó a hacer como el seguimiento en el periódico, en las noticias, con los vecinos, acerca de lo que había pasado. A los pocos días encontraron a la niña, encontraron el cadáver de la niña, una niña de 7 años. Había sido violada, había sido sodomizada y la mataron a golpes a la niña. Encontraron el cadáver. Y uno de los vecinos, quizás acorralado por la policía, no sé, porque no, el pastor no entra en esos detalles, pero dice que uno de los vecinos confiesa su crimen. Entonces, él dice, relacionando la pederastia con este asunto, que era alguien conocido de la niña, y por eso quizás la niña entró en diálogo con él, y por eso la niña entró en confianza con él, y pasó todo lo que pasó, porque era alguien conocido. Pero el pastor dice, el día que comenzó el juicio, allá en las salas de audiencias en Nueva York, dice, la sala estaba llena de
curiosos, de periodistas. Dice, yo fui porque yo quería ver la reacción de la familia. Entonces él dice, fue una cosa impresionante. Dice, cuando yo supe el asunto, yo sentí en mi corazón que yo debía de ir a hablar con ese hombre, pero yo no me atrevía porque ¿qué iba a decir la gente? El pastor visitando a un violador, a un asesino, pero al fin y al cabo él fue a hablar con el hombre. Él dice que después de que habló con el hombre, él quedó todavía más en shock, decimos nosotros, no sabía qué pensar sobre todo el asunto. Lo cierto es que cuando toda la gente estaba esperando que en Nueva York se estrenara la pena de muerte con este individuo. Recién se había aprobado la pena de muerte en el estado de Nueva York. Estaban pensando que este iba a ser el primer hombre que iba a ser puesto en la pena capital por lo que había hecho, que se consideró algo atroz. Pero el juez lo condenó a cadena perpetua sin ninguna posibilidad de libertad condicional. Y él dice que cuando el juez dictó la sentencia, le dijo, ojalá que te pudras en el infierno de la cárcel, que cuando te mueras te pudras en el otro infierno, en el de la vida eterna. Dice que son palabras muy fuertes las del juez para terminar de sellar la condena contra este hombre. Pero le preguntaron que si quería decir algo al hombre, y él se levantó y dice el pastor que con lágrimas en sus ojos, llorando, el hombre dijo, yo estoy arrepentido de todo el mal, de todo el dolor que yo he causado a la familia de la niña. Estoy arrepentido y adolorido de todo el mal que le causé a mi familia, de todo el mal que he causado a mi comunidad. Y si yo pudiera hacer algo para resarcir el asunto, para volver a la niña a la vida, yo daría lo que fuera. Llorando, dijo, yo pido a la familia que me perdone, que por favor Hasta ahí leí, lo dejo en la incógnita que yo quedé, que me causó un impacto tremendo la cantidad de preguntas que me quedaron. Si fuera mi hija, ¿perdonaría yo a ese hombre? Si fuera su hija, ¿perdonaría usted a ese hombre? Yo no sé si la familia lo perdonó, porque les cuento, no tenía tiempo de leer todo el libro. Leí esa parte porque me llamó la atención de la forma en que el pastor introduce su libro hacia el tema del perdón. Pero nosotros necesitamos perdonar, por duro y difícil que sea, y por duro y difícil lo que nos hayan hecho, tenemos que aprender a perdonar. Por una sola y sencilla razón, porque nosotros fuimos perdonados. Ya nosotros nos perdonaron más de lo que cualquier persona nos puede hacer a nosotros. Mateo capítulo 6, no quisiera que usted no leyera esto, quiero que usted lo lea conmigo. El versículo 14 dice el Señor, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esas papas después de algún tiempo huelen feo. ¿Usted alguna vez ha tenido que oler papa dañada, papa que se ha podrido, que se ha corrompido? Huele horrible. Y quitar el olor cuando uno no se ha dado cuenta y se le quedó en la alacena y se impregna el olor, es terrible quitar ese olor. Yo no creo que nosotros necesitemos estar cargando nuestro bulto de papa, hermano. Creo que es más fácil si nos deshacemos de esas papas en este día, ¿no le parece? ¿Cuáles son los resultados del perdón? La Biblia promete los siguientes beneficios. El Salmo 32 dice que vamos a tener felicidad cuando conocemos el perdón de Dios, somos bendecidos. Pero una de las cosas más grandes que encuentro yo está en el libro de Isaías, capítulo 43. Estos son los textos que hay que aprender de memoria, hermano. Isaías 43. ¿Ya lo encontró? Versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Lo que Dios promete cuando perdona nuestros pecados es que Él nunca más se acuerda de nuestros pecados. En otro pasaje dice que Él toma nuestros pecados, los pone como en una bolsa grande, los tira tras sus espaldas y los tira a lo más profundo del mar, y nunca más se acuerda de nuestros pecados. Dios no guarda notas de nuestros pecados. Yo no sé si ustedes escucharon hablar alguna vez de Nicky Cruz. Nicky Cruz fue un pandillero en Nueva York y el hermano David Wilkerson lo ganó para Cristo a Nicky Cruz. Nicky Cruz escribió un libro que se llamaba Los Solitarios de Hoy. No creo que exista ya en el mercado porque yo lo leí por ahí como en el año 70, más o menos, 70, 71. Así que no creo que exista en el mercado ese libro. Los Solitarios de Hoy se llama el libro de Nicky Cruz. Y eran cartas que le mandaban los jóvenes a Nicky Cruz y Nicky Cruz las respondía. Entonces, el libro está compuesto de solo cartas que le llegaban de jóvenes y la forma en que las respondía. Interesantísimo el libro. Y hubo una frase que a mí se me quedó grabada.
no se me quedó grabado nada más de todo ese libro, sino eso. Y fue lo siguiente. Hay un joven que le está escribiendo a Nicky Cruz y le dice que él nunca siente el perdón de Dios y que él siente como que Dios no lo perdonó. Eso que a veces nos pasa a nosotros. Y Nicky Cruz le dice a este muchacho en la carta, le dice: hay una sola cosa que es imposible para Dios. Yo leí una sola cosa imposible para Dios. Lucas 1:37 dice lo contrario, ¿cierto? Lucas 1 dice: porque nada hay imposible para Dios. Pero Nicky Cruz le dice a este muchacho en la carta: hay una sola cosa que es imposible para Dios, y es acordarse de nuestros pecados, porque Él prometió que nunca más se acordaría de nuestros pecados, y que Él nunca se acuerda de nuestros pecados. En el perdón, cuando recibimos el perdón y cuando damos el perdón, esto es demasiado importante. Nos podemos perdonar. Cuando hemos sido perdonados, nos podemos perdonar y seguir con nuestras vidas hacia adelante. ¿Por qué no podemos perdonar? Porque no hemos sido perdonados. Pero podemos perdonar porque hemos sido perdonados. Yo titulé mi predicación de hoy: perdonados para perdonar, perdonar para ser perdonados. Yo fui perdonado para perdonar, ¿sí? Y debo perdonar para ser perdonado. El perdón es una expresión de amor. Cuando usted perdona, usted está expresando el amor de Dios en su vida. La falta de perdón es como un veneno que tomamos nosotros cada día a poquitos. Nosotros estuvimos comenzando una iglesia en un pueblo en Colombia, un pueblo bien difícil, hermano, pero bien difícil. Era tanto así que no pudimos comenzar la iglesia, la verdad sea dicha. Hicimos el intento y varios le hicieron el intento, pero no, eso fue muy difícil. Entonces, en ese pueblo no había luz eléctrica. En el sector donde nosotros vivíamos del pueblo, no había luz eléctrica sino ciertas horas del día. Entonces nos tocaba con espermas, con veladoras, con cirio, no sé cómo le llamará usted. Y uno de los pocos que asistían a la iglesia tenía entre sus libros Las 1001 Noches. Yo no sé si ha leído alguna de Las 1001 Noches. Y nos lo prestó. Entonces con mi esposa lo leíamos casi todas las noches, ¿no? Leíamos una de las historias de Las 1001 Noches. Son un montón de historias. Son interesantes las historias. Y entre esas historias está la historia de un hombre que quería envenenar al rey. Entonces él no podía envenenarlo en la copa, poniéndole el veneno en la copa, porque siempre el copero prueba primero la copa. Y si el copero prueba la copa y queda ahí, el rey no se toma ese vino, olvídese, se muere otro antes que el rey. Entonces el hombre consiguió un veneno, porque el rey tenía una costumbre, y era que el rey leía todos los días. Pero el rey tenía la costumbre de mojarse el dedo y pasar la hoja. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Le puso veneno en las puntas de las hojas al libro. Todo el libro quedó con veneno. Entonces el rey, ¿qué hizo? Se envenenó poco a poco, no se dio cuenta. El perdón y la falta del perdón se pueden ilustrar con esto. La falta del perdón es ese veneno que usted se está tomando de a poquitos. Y cuando usted menos piensa, por no perdonar, usted está muerto. El perdón no se envenena. ¿Sabía usted que por falta de perdonar hay artritis? ¿Sabían eso? ¿Sabía que la artritis es producida por falta de perdón? Por no perdonar. ¿Sabía usted que el estrés y el insomnio es por falta de perdonar? ¿Sabía usted que la amargura que hay en nuestros corazones la mayoría del tiempo es porque tenemos un corazón que no ha perdonado? ¿No creen que vale la pena deshacernos de ese talegado de papas hoy, hermano? ¿Qué necesidad tenemos nosotros de cargar eso? Aparte de que si yo no perdono, Dios no me perdona. Aparte de eso viene, les dije que iba a tocar un poco la parte psicológica. Es esa amargura, la artritis y todos los problemas que vienen por falta de perdonar. Para terminar, el perdón nos libera de ataduras que nos amargan el alma y nos enferman el cuerpo. Una señora siempre le respondía a su esposo con 2 piedras en la mano. Cada vez que él la iba a tocar, a acariciar para su relación sexual, ella se indisponía, se malhumoraba, sentía aversión hacia la relación sexual. Entonces tomaron la decisión de divorciarse. Fueron donde el pastor y el pastor les dijo que antes de tomar la decisión de divorciarse deberían de buscar algo de terapia, de matrimonio. Entonces fueron donde el terapista y el terapista comenzó a tratarlos, a hablar. Pero él notó que la señora había un tema que siempre eludía. El psicólogo, el terapista, pudo entrarse adentro de esta mujer, su corazón un día, y ella le dijo que cuando ella tenía aproximadamente 7, 8 años de edad,
un familiar de ella entró a su alcoba y comenzó a acariciarla, la desnudó y la acarició y la acarició. No abusó sexualmente con ella en el sentido de la penetración, pero sí la acarició sus partes íntimas, la besó, la trató como si fuera una mujer adulta, y eso hizo que ella a partir de ahí quedara con ese rechazo. ¿Dónde se vino a dar cuenta ella que su rechazo hacia su esposo y hacia lo que estaba pasando en su matrimonio era de allí? Porque nunca había hablado de eso con nadie, y hasta que ella no decidió perdonar a ese hombre, que quizás ya no lo veía, que quizás nunca más lo iba a ver, que quizás ni lo recordaba muy bien quién era, pero hasta que ella no perdonó a ese hombre, hasta ese momento no quedó libre de eso y pudo tener una relación sana con su esposo. Entonces ya no se divorciaron. La falta de perdón de cosas pasadas, de cosas antiguas. Cristo ya nos perdonó a nosotros. No estoy hablando de eso, estoy hablando de lo que yo no he perdonado. Estoy hablando de que Dios no me perdonó a mí. Dios me perdonó a mí todo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Pero hay cosas que yo no he perdonado y yo necesito perdonarlas, porque están ahí, me están carcomiendo, me están acabando. Pueden ser cosas de mi niñez, pueden ser cosas de mi juventud, pueden ser cosas, resentimientos contra mis padres porque no me dieron lo que yo quería o lo que yo necesitaba o lo que era mi capricho, como haya sido, pero que me afectaron y que yo no quise perdonarlos, y todavía lo estoy cargando, lo estoy llevando a cuestas. Necesito decirles, los perdono en el nombre de Jesús. Yo les decía ayer a los hermanos que por eso yo no puedo admitir una iglesia cibernética, una iglesia a través de la internet, que nos reunimos, en lugar de estar aquí reunidos hoy, usted en su casa, cada uno en su casa, prende el computador a las 3 de la tarde, y entonces yo soy el que tengo el aula virtual, entonces yo soy el que digo quién habla, quién no habla, y entonces tenemos el culto, pero cada uno en su casa. Entonces yo puedo tener una persona en el Ecuador, la otra en el Perú, la otra en España, la otra en Alemania, la otra en África, la otra, ¿sí me entiende? Y tengo una iglesia virtual. Eso es lo que se llama una iglesia virtual. Pero yo no creo que Dios tenga eso en su corazón. Porque una de las cosas que se necesita en la iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo, es crecer juntos por las coyunturas, unidos por las coyunturas. ¿Y qué unión puede haber entre uno que está por ahí en el África y yo? Si alguna vez usted ha visto en la internet un chiste de una señora que tiene la nariz así como caída, toda gordota y toda mal trajeada y con un tabaco aquí, y está escribiendo ahí en el chat, entonces le está diciendo al otro que está al otro lado, le dice: yo soy una muchacha de 25 años, 90, 60, 90, mis ojos, y usted está escribiendo como, mejor dicho, Angelina Jolie es una pobre alpargatona al lado de esa mujer ahí. Entonces, y se está escribiendo, pero al otro lado el hombre se está escribiendo y él se está escribiendo más o menos como cuando Arnoldo Suárez era, no como ahora, sino cuando era. Pero es también un viejo barrigón ahí, barbado, que no se afeita como de 3, 4, igual que yo, así, ¿entiende? También a través de la internet hay mucho engaño. Usted no se puede presentar. ¿Qué puedo yo decir de una persona que vive por allá en la Conchinchina? ¿Qué puedo dar testimonio de cómo se comporta a diario? ¿Está creciendo realmente en la fe? ¿Está creciendo como hijo de Dios? Por eso se necesita que estemos juntos, ¿me entiende? Necesita que crezcamos juntos. Leí hace poco en inglés, los puercoespines aquí en el norte se mueren mucho de frío. Entonces, para ellos no morirse de frío, tienen que juntar sus cuerpos para darse calor. Entonces se unen 4 o 5 puercoespines y se unen para darse calor mutuamente. Pero tienen el problema que sus púas a veces hieren al otro. Entonces cuando se le está remando, le mete la espina y ya lo hirió y a veces hasta lo mata. Entonces han tenido que hacer cosas para poderse unir. Entonces han llegado a compenetrarse tanto que cuadran sus espinas, que no se hacen daño, pero que se dan calor. Alguno pudiera decir: oiga, ¿no sería más fácil que un puercoespín le quite las espinas del lado derecho a este y al otro del lado izquierdo? ¿Sí o no? Entonces ya sin espinas al lado derecho y al otro sin espinas al lado izquierdo, ya se pueden unir. Sería la solución, ¿sí o no? Pero ¿por qué el puercoespín necesita las espinas? Porque esa es su defensa. ¿Por qué nosotros necesitamos que los hermanos no sean todos como soy yo? Ustedes se imaginen los 30 que nos reunimos aquí todos iguales a mí.
cantando igual de feo, igual de chiquitos, igual de gordos, igual barbudos. Imagínense usted, todos iguales. Qué cosa más aburridora. Necesitamos que seamos diferentes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar cómo acomodarnos para juntarnos, darnos calor el uno al otro, aguantándole las espinas al otro. Amén. No importa cómo sea el hermano, no importa si no piensa igual que yo, no importa si no se viste igual que yo, no importa si su mentalidad doctrinal es diferente a la mía, eso no importa. Lo que importa es que él tiene a Cristo, yo tengo a Cristo, él tiene al Espíritu, yo tengo al Espíritu, somos uno en Cristo Jesús y vamos a vivir juntos en armonía. Amén. Pero se necesita perdonar. Perdonar es admitir al otro como es él. Perdonar no es olvidar. Perdonar no es un sentimiento, ¿sabían eso? Ni el amor ni el perdón son sentimientos. No es que yo no siento perdonarle, no quiero perdonarles otra cosa. No es que yo no siento amarle. ¿Qué dice la Biblia? Tienes que amar a tu enemigo. Si no amas a tu enemigo estás en problemas. Tienes que amarlo. Tienes que perdonar al otro. No, pues que yo no siento perdonarlo, pastor. No siente perdonarlo. ¿Quién dijo que eso era un sentimiento? Perdón es una decisión. Usted tiene que decidirse a perdonar al otro. Amén. Porque si usted no perdona, no espere el perdón de Dios. Y si usted no perdona $100, el Señor lo va a llamar a que pague el $1.000.000 que usted le debe. Amén. Pónganse de pie, por favor. Quiero que cierren sus ojos y voy a leerle la conclusión que tengo aquí. Mientras usted tiene sus ojos cerrados. No significa que usted esté de acuerdo con lo que pasó, ni que apruebe lo que pasó. Perdonar no significa dejar de darle importancia a lo que sucedió, ni darle la razón a alguien que le lastimó. Simplemente significa dejar de lado aquellos pensamientos negativos que nos causan dolor o enojo. En Efesios 4:32 dice: sean amables y misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. La falta de perdón le ata a las personas con el resentimiento, lo mantiene encadenado a esas personas. La falta de perdón es el veneno más destructivo para el espíritu, ya que neutraliza los recursos emocionales que tenemos. El perdón es una declaración que puedes y debes hacer y debes de renovarla a diario. Muchas veces la persona más importante a la que tienes que perdonar es a ti mismo por todas las cosas que no fueron de la manera que pensabas. La declaración del perdón es la clave para la liberación. La pregunta es: ¿con qué personas está resentido usted hoy? ¿A quiénes no puede perdonar? ¿Es usted tan infalible, tan perfecto, que por eso no puede perdonar los errores ajenos? Perdone para que usted pueda ser perdonado. Recuerde que el Señor Jesús dijo: con la vara con que mides serás medido. Padre, yo te ruego que en esta tarde tu Espíritu Santo sea quien convence a cada uno, porque si tu Espíritu no convences, nada de lo que yo diga, ningún argumento va a poder hacer nada en la mente y en el corazón de mis hermanos. Pero si tu Espíritu hace la obra, Señor, y si mis hermanos permiten que tu Espíritu actúe, todos van a tener una actitud conciliadora y perdonadora en este momento, Señor. Yo te ruego que ahora, en este momento, tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. Comienza por mí primero, Señor. Tócame a mí. Hazme entender, Señor, a quienes tengo que perdonar. Yo no quiero seguir cargando, Señor, con esas ataduras. No quiero seguir cargando, Señor, con ese peso. Porque tu palabra dice que tú me harás libre. Yo quiero la libertad en esta tarde, Señor, y la quiero perdonando a quienes tenga que perdonar, Señor. Ayúdanos. Bendícenos en esta tarde. Mientras usted tiene sus ojos cerrados, hermano, yo quiero hacer un desafío. Quiero que todos tengan sus ojos cerrados, que nadie vaya a abrir sus ojos. Si usted tiene que perdonar a alguien en esta tarde, en fe lo va a perdonar. Y quiero que usted levante su mano, mostrándole a Dios, no a mí, sino a Dios, que usted da el primer paso de perdonar a quien tenga que perdonar. ¿Quiere levantar su mano? Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermano. Amén. Padre, tú ves las manos levantadas de mis hermanos y de mis hermanas. Y yo pido ahora, en el precioso nombre de Jesús, que tú liberes a mis hermanos y mis hermanas, Señor, del rencor. Quita, Señor, de sus mentes y de sus corazones, Señor, todo aquello que les impide perdonar. Que hoy, en este momento, ellos asuman una actitud perdonadora. Señor, porque queremos ser perdonados por ti, nos disponemos a perdonar a los que nos han ofendido, Señor.
aquellos que no nos caen bien por diferentes razones, pero los perdonamos hoy. Lo hacemos en tu nombre, en tu autoridad y por tu amor, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a ofrendar, vamos a diezmar. El Señor dice que si venimos al altar a traer nuestro diezmo y nuestra ofrenda y nos acordamos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, ¿qué tenemos que hacer? No ponerla ya, sino a un ladito. Y reconciliarnos con el hermano. Y cuando ya estemos reconciliados con el hermano, venimos y ponemos nuestro diezmo, nuestra ofrenda ahí. Amén. ¿Qué indica eso? Que Dios está más interesado, más que en la ofrenda, Dios está interesado en mi corazón y en mi actitud y en mi responsabilidad delante de Él. Amén. Vamos a ofrendar, vamos a diezmar. Ahora espero que vengan y ofrenden.